8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy es del libro de Génesis. La serpiente me sedujo y comí. Esta es la respuesta de Eva a Dios. La serpiente me sedujo y desobedecí. El poder de la serpiente fue mayor en Eva que el poder de la obediencia a Dios. La obediencia venía de la autoridad de Dios y el respeto a los límites que Él había impuesto al hombre. Dios no les ocultó el árbol de la ciencia del bien y del mal. No les vedó la posibilidad de acceder a ese conocimiento exclusivo de Dios, sino que la prohibición atañía a la voluntad, porque Dios los creó libres. ¿Se entiende esto? Es decir, estaba al alcance. No debían, pero sí podían. Posible era, pero no debía hacerse porque Dios lo mandaba. Y Dios lo mandaba porque servirse de ese árbol y de él nutrirse era la perdición del hombre. La caída del hombre comienza no en el acto de comer, o sea, de conocer lo que no debía conocer, sino en el de creer en la insidia de la serpiente, en el engaño diabólico, que consiste en ver en Dios un competidor, alguien que le cercena sus potencialidades. Por eso también, además todos los movimientos libertarios son eso, Y digo, por eso también más pudo el poder seductor de la serpiente que la confianza en Dios que había en Eva, primero, y en Adán después. Propio de la serpiente es envolver a la víctima. Y eso hacía Satanás diciéndole a Eva que Dios no quería que accedieran al fruto porque el hombre podía llegar a ser como él, como Dios. Por eso les había prohibido aquel conocimiento. El esoterismo es buscar esos arcanos, por tanto, trampa del mismo demonio. Pero mucho peor que el esoterismo es la tecnología, que verdadera ciencia no es cuando sobrepasa los límites morales impuestos por Dios al don, al misterio, a la dignidad de la vida humana, y se cometen aberraciones en pos de un satánico transhumanismo, o como se lo quiera llamar. Decía que la caída del hombre comenzaba no en el comer el fruto prohibido, sino en el creer en la insidia del demonio.
aunque en rigor comenzó a ser víctima Eva de la serpiente a partir del momento en el que se aviene al diálogo. Por eso la Virgen dice, por ejemplo, en Medjugorje, no dialogar con Satanás, no dialogar. Y hay muchas formas, cuando empieza a tentarnos y entonces le seguimos el tren, nos hacemos cómplices de la tentación. Si tenemos en cuenta que la serpiente antigua, el diablo, Satanás, es, como dijo el Señor, príncipe de este mundo, el diálogo de la Iglesia con el mundo llega a ser o puede ser un ardid satánico si no se le ponen los debidos límites y si se deja de anunciar a Cristo como único Salvador y se despreocupa la Iglesia de evangelizar al mundo. La astuta serpiente sabía que debía primero seducir a la mujer, porque la debilidad del hombre es la mujer. El diablo se dirige a Eva, aprovechando la curiosidad femenina. Bueno, parece que ya en el origen era así, pero una curiosidad aún no contaminada, al menos hasta el momento de la caída. Y preveía el enemigo cuál sería su influencia sobre el marido. Lograr su alianza con Eva era la primera meta para llegar al hombre. Y así ambos rompieran la alianza con el Creador, que había puesto todas las delicias del paraíso, todas las delicias de la naturaleza y de la propia naturaleza humana. Nosotros no podemos ni imaginar cuál era aquella naturaleza humana antes de la caída. Su estado era como el de niños inocentes, por eso para entrar en el reino hay que ser como niños. Con la condición, le había dado Dios que no infringiesen la ley de no comer de aquel apetitoso pero dañino árbol, porque llevaría a perderlo todo. Y ellos comieron, y sigue el hombre comiendo de él. Lo hace toda vez que se pone sus propias leyes, diciendo qué es aceptable, qué es repudiable, qué está bien y qué mal, prescindiendo y en contra de la voluntad de Dios. La serpiente separa al hombre de Dios al presentarle como bien apetecible lo que es veneno mortal, y de ese modo lo alía a su soberbia de querer ser como Dios y a su rebelión a la divina voluntad. Pero esa alianza del hombre y Satanás es maldita por Dios. A esa alianza Dios la rompe y la vuelve enemistad, porque dice Dios, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Si se siguen las versiones de esta parte del Génesis, que está en el capítulo 3, las versiones hebrea, griega y latina, se nota, bueno, lo notan los especialistas, un cambio progresivo. En la versión hebrea no hay una definición de quién aplasta la cabeza. Está indefinido. En la versión griega sería el linaje, la estirpe o la descendencia de la mujer la que le aplasta, pero alguien de esa descendencia. Y en la latina es la mujer quien le aplasta la cabeza a la serpiente. Esa interpretación fue muy discutida, porque quien realmente le aplasta la cabeza, vence a Satanás en la cruz, es Jesucristo. Sin embargo, las apariciones, como la de la medalla milagrosa, dan razón a la interpretación que es ella, pero claro que con el poder de su Hijo, quien vence al enemigo en la batalla final. Por eso dice, al final mi corazón inmaculado triunfará, lo dice en Fátima. Ella triunfará. Dios le puso el triunfo a ella. Pues a esta mujer vencedora, a María, hoy celebramos en su concepción. María fue preservada del pecado de Adán y Eva desde el primer instante de su concepción. Fue preservada del pecado original por singular privilegio de Dios en atención al sacrificio redentor del Hijo. El 8 de diciembre de 1854, el beato Pío IX, definió esta verdad dogmática de antigua tradición y que había sido recordada en 1830 en la aparición a Santa Catalina Labouré, plasmada en la medalla milagrosa. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y reconfirmada
4 años más tarde en la proclamación del dogma en Lourdes, cuando la Santísima Virgen se identifica con su Inmaculada Concepción, como diciendo: yo soy aquella a quien nuestro Dios la preservó del pecado. Y así como Eva comenzó todo, comenzó la tragedia del hombre, y el hombre fue expulsado del paraíso, perdió la amistad de Dios, perdió su naturaleza original, su gracia santificante, y empezó la decrepitud y la muerte, y la separación con Dios después de la muerte. En el modo opuesto, deshaciendo la trama infernal, Dios con María da inicio al tiempo de la restauración. En y por María comienza el hombre a deshacer el camino y marchar de regreso a Dios. A la soberbia, a la malsana curiosidad contaminada por la sospecha que Dios puede ser enemigo del hombre, al diálogo con la serpiente, María opuso desde su naturaleza impoluta el diálogo con el enviado de Dios, la absoluta obediencia y fe en lo que Dios dice y manda, la custodia de su palabra en su corazón, la humildad de la sierva de Dios. Y si Eva tomó el árbol prohibido para poder ser como Dios, María estuvo al pie del árbol de la vida, de la cruz de su Hijo, que pendía agonizante y muerto, no cogiendo ya del fruto, que era su Hijo pendiendo de la cruz, sino ofreciéndolo a Dios para la salvación del mundo. Estaba María uniendo su ofrenda a la de su Hijo, al Padre. Eva fue madre de todos los hombres mortales. María es madre de la vida de los hombres. María no fue en la búsqueda de ninguna otra ciencia que no fuera la que le venía de su humildad, de su total sometimiento a Dios, de su santo temor de Dios. Y Dios le fue revelando sus secretos a lo largo de su vida, porque dicen que santo temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la fue preparando, primero para el nacimiento de su Hijo y luego para su ofrecimiento en la cruz. Si a Adán y Eva se le abrieron los ojos para descubrir su miseria y el terrible engaño en el que habían caído, luego de acceder al fruto prohibido, a María se le abrieron totalmente los ojos del entendimiento, contemplando a su Hijo en la cruz. A partir del sacrificio en la cruz, sacrificio del Hijo compartido por la Madre, los hombres antes arrastrados a la muerte serán elevados a la salvación. A ese versículo, donde dice el Señor: pondré enemistad entre tu estirpe o tu linaje. Bueno, a este versículo se lo llama protoevangelio, puesto que Dios da un anticipo a la salvación, que vendrá por Jesucristo, su Hijo, a la que asociará a la mujer, a María, en un modo único y supremo. En el vientre de Ana fue engendrada María, pero no como todas las criaturas, sino como lo fue la primera creada por Dios. Y en rigor por una razón más sublime que la primera, porque será la madre del Hijo de Dios. El pecado de los primeros padres que se transmite a través de las generaciones no la alcanzó. Aquel pecado que se pagó con la muerte. La muerte vino al mundo por la envidia del diablo, dice la Escritura. Pero el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, dice San Juan en su primera carta. Y debía manifestarse como Hijo del hombre, porque si por un hombre había entrado la muerte en el mundo, por otro debía ser vencido el autor de la muerte y la muerte misma. Y para eso debía nacer de una mujer, pero no de cualquier mujer, sino de una que no estuviera mancillada por el pecado de origen. Una mujer con la santidad original, pura, intacta, bella como ninguna otra criatura. María entonces es concebida inmaculada, irradia santidad desde el primer instante que Dios la crea y le da vida. Y ese corazón que se va formando en el seno de Ana es purísimo, inmaculado, destinado a la salvación de toda la humanidad, porque será el que, deshaciendo el camino que llevó a la trágica caída, obedecerá en todo a su Creador y aceptará con generosa, humilde y gozosa obediencia ser la madre de su Hijo. Para dar el asentimiento libre de su fe al anuncio del ángel, debe estar llena de gracia.
Por eso los padres de la Iglesia de Oriente la llamaban Panagia, la toda santa, inmune de toda mancha de pecado y hecha nueva criatura por el Espíritu Santo. Y dicen los padres, el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató a la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. La muerte vino por Eva, la vida por María. Pues sí, hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Celebramos y agradecemos al Padre que en la Inmaculada Concepción de la Virgen haya preparado la más digna morada a su Hijo y que en previsión de su muerte en la cruz la haya preservado de toda mancha de pecado. También elevamos nuestro agradecimiento, nuestras alabanzas al Hijo, nuestro Señor, que en el momento en el cual perfeccionaba su obra de salvación, nos la haya dado como madre. ¿Qué más decir? Pues cuando parece que todo está dicho, en verdad todo está por decir. Y agradecer, porque como decía San Bernardo, de María nunquam satis. De María todo lo que se diga será insuficiente. Solo decirle a ella, gracias de corazón, Madre, Madre nuestra Inmaculada, oye nuestro clamor. Oye como cada uno te dice, soy todo tuyo. Queridos amigos, con esta madre, ¿quién puede temerle al enemigo? Ave María Purísima, alabado sea Jesucristo nuestro Señor.